Hola, hola a todos y todas, espero que estén muy bien como siempre. En esta ocasión tenemos un pequeño video sobre el IGBT y los puentes H. Se puede ver el tema de puente H con cualquier otro transistor, pero es muy común que los IGBT se den en módulos, se consigan en forma modular, precisamente con la configuración interna de puente H. Por lo tanto, vamos a aprovechar entonces para ver ambos temas. Bien, empecemos con el famoso IGBT. Es muy fácil de ver. Ya vimos el MOSFET. Cuando vimos el MOSFET, la característica más relevante del MOSFET es el famoso óxido de silicio, SiO2, que vimos que tiene una característica de permeabilidad al voltaje, pero no conduce la corriente. Entonces es un producto bien diferente. Parece un vidrio, su estructura es de cristal y conecta perfectamente un potencial de voltaje, pero no es permeable a la corriente, no le fluye corriente a través de ella. Eso es muy, muy importante. Este óxido de silicio lo colocan junto con el metal, recuerdan por eso la M de metal y la OS de óxido de silicio. Y entonces queda así el óxido de silicio, el metal, ¿ok? Y acá el sustrato, que es lo que va a hacer también la compuerta, ¿recuerdan? Ok, en el IGBT, ¿cuál es el asunto en el IGBT? En el MOSFET se usaba para la compuerta, gate. Bien, ¿recuerdan el término bipolar? Le damos el nombre bipolar al transistor común, ¿verdad? Al más conocido. Entonces, el transistor IGBT es un transistor bipolar. Es un transistor, primero que nada. Muy pocas veces se le llama transistor, como su nombre ya contiene la letra T. Entonces sería redundante decir transistor IGBT. Solo se les dice IGBTs, pero es bueno a veces redundarlo haciendo ver que son un transistor. Ujú. Y son un transistor bipolar, el más común, pero actualizado. Entonces la T es de transistor, ¿verdad? Transistor. ¿Y qué significa la I y la G? La G es de compuerta. Entonces él, en lugar de tener una base, se le llama compuerta igual que los MOSFET. Compuerta. Y la I es de aislada. ¿Ok? Compuerta aislada. Ahí vemos. Ok, entonces es un transistor como si fuera bipolar. Es bipolar, pero tiene vamos a escribirlo acá, tiene la compuerta aislada. Ujú. Ok, entonces, ¿cómo trabaja? Trabaja básicamente como un bipolar, o sea, como el transistor más común. Ujú. Trabaja básicamente como un bipolar, pero no hay que hacerle cálculos de correspondencia de la corriente de base con la corriente de colector porque no tiene base y no tiene corriente de base. ¿Por qué? Resulta que se utiliza el mismo óxido de silicio que se utiliza en el MOSFET
el metal y el óxido de silicio que se utiliza en el MOSFET. Pero termina, este es su símbolo, termina en un transistor bipolar. Ven, entonces es un transistor bipolar de compuerta aislada. No tiene corriente de base, porque como tiene aquí este famoso material, óxido de silicio, entonces su compuerta queda aislada para la corriente. Pero claro que si conectamos un potencial, el potencial de voltaje actúa sobre él. Y entonces es muy fácil de usar porque se le usa solo en corte y saturación. Es decir, si usted le energiza su compuerta, recuerden que se llama compuerta en lugar de base, con la tensión dictada por la hoja de datos, entonces él simplemente cierra un paso casi perfecto de conducción de colector a emisor. ¿Ok? Entonces es muy sencillo de usar, muy práctico. Solamente se conecta el potencial de voltaje acá y él conduce. Y no hay que calcular ni siquiera la corriente porque no existe corriente de compuerta. Súper práctico, es muy útil, es básicamente un switch electrónico. Muchas veces se le compara con un simple switch. ¿Ok? Y eso me lleva al siguiente tema de hoy, el famosísimo puente H. Vamos a ver el puente H. Puente H o estructura de puente. El puente H se utiliza mucho para la inversión de polaridad o inversión de giros, y esa cosa que vamos a alimentar con esa polaridad es un motor de corriente directa, claro, sensible al cambio de polaridad. Si fuera un motor universal, usted le cambia la polaridad y no gira distinto, ¿verdad? Pero para las cosas que son sensibles a la polaridad, se utiliza la estructura de puente. La estructura H no es más que tomar cuatro cosas, lo que sea, acá. Imagínense, por ejemplo, una estructura en donde fueran tuquitos de madera, ¿ok? Y entonces si uno pone aquí una escalera, pues no hay diferencia entre los tuquitos, porque todos miden lo mismo. Pero ahora suponga que si se altera la altura de uno de ellos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este es más alto. Si uno de ellos fuera más alto, desequilibra la estructura y ahora hay una diferencia, ¿ok?, de potencial. Ahora sustituyámoslo por elementos conductivos. Puede ser lo que sea, pueden ser transistores, pueden ser MOSFET, pueden ser o bipolares o el famoso IGBT, que es muy común verlo en IGBT. Vamos a verlo primero de forma muy sencilla. Vamos a verlo con switches. Si ponemos 4 switches. Y la cosa que queremos que sienta los cambios de polaridad va en el centro, haciendo el centro de la letra H. ¿Y qué tenemos aquí en los extremos? Aquí tenemos la alimentación negativa y aquí tenemos la alimentación positiva. Ok, entonces veamos lo que sucede. No todos se pueden activar al mismo tiempo, jamás. Ok, sino que se activan en diagonal. Ok, entonces veamos, activan estos dos. ¿Y qué es lo que está pasando? Estaría entrando el negativo por acá, el positivo, perdón, véanlo aquí, positivo,
positivo acá. Y el negativo aquí. Ok, entonces el motor giraría en un sentido. Pongámosle en sentido de las manecillas del reloj. Ok, esa es la primera combinación. En la segunda combinación, ahora volvemos al estado original, abriendo estos dos y cerramos los otros dos switches en diagonal. Bien, y vean lo que sucede. Vamos a verlo en otro color. El positivo estaría entrando por esta terminal y el negativo por esta otra. Y giraría, por ejemplo, el motor en sentido contrario. Ven, es una estructura muy simple. Ahora lo que se hace es que se sustituyen estos switches por ejemplo, que era lo que les decía, que es el caso más utilizado, los famosos IGBT. Ven, de esta forma. Así. Y cuando se activan en diagonal dos a la vez. Primero unos dos y luego los otros dos en diagonal. Veámoslo en la siguiente simulación. Bien, aquí tenemos la simulación del esquema que acabamos de ver de la configuración de puente H. Vamos a abrir todos los switches, ya están abiertos. Y recuerden cerrarlos en diagonal, ¿verdad? Ya sea en switches es muy fácil y como muy evidente, pero definitivamente ya luego cuando se utilizan los dispositivos electrónicos se puede olvidar el hecho de que debe ser en diagonal. Bien, vamos a activar dos en diagonal y vemos perfectamente el flujo de la corriente a través de la carga que puse, que fue un bombillo, viajando de izquierda a derecha. Ok, cerramos. Con solo que se cierre uno, lógicamente se detiene el flujo, pero uno no puede dejar alguno de los dos cerrado mientras va a activar los otros dos. Ok, entonces se desactivan estos dos y se activan estos otros en diagonal y podemos ver perfectamente la corriente fluyendo ahora de derecha a izquierda, totalmente al revés. Bien, ¿en qué pasaría si se activan dos al mismo tiempo de un solo costado? Pues lógicamente que lo que sucede es un cortocircuito. Ven, ahí nos está advirtiendo de que hicimos un cortocircuito en la fuente. ¿Ok? Bien, aquí es muy evidente, como les digo, pero en el momento en que uno lo está haciendo con dispositivos electrónicos, es muy probable que se nos olvide ese pequeño detalle. Bien, espero que les haya gustado. Hasta aquí la explicación de el video de hoy, que sería IGBTs y puentes H. Nos vemos.